Iniciamos la segunda parte de la presentación del estudio de amenaza por remoción en masa en la zona rural de Bogotá. Vamos a tratar la evaluación de susceptibilidad y amenaza por procesos de remoción en masa. Para ello se establecen unas variables asociadas a la susceptibilidad de orden intrínseco, como los materiales. Hay que comprender que aquí se puede tratar de rocas o suelos de diferente origen y naturaleza. Dentro de las rocas podemos tener rocas ígneas, metamórficas o rocas sedimentarias, y los suelos, pues dependiendo de su proceso, de su origen, pueden ser suelos residuales, que es producto de la meteorización in situ de las rocas, o suelos transportados en función de un agente de transporte como el agua, el viento o el hielo, e inclusive el efecto de la gravedad, dando origen así a depósitos de tipo aluvial, lacustre, coluvial, fluvio glacial, fluvio torrencial o eólico o glaciar. Estos depósitos entonces tendrán diferentes características y su comportamiento mecánico estará ciertamente gobernado por esas características y esos elementos constitutivos y generadores de su formación. También se tiene la influencia de elementos geológicos estructurales, en particular las discontinuidades, bien sea estas asociadas a tectonismo, como las diaclasas, o a la misma formación del macizo rocoso, que en el caso de rocas sedimentarias serían planos de estratificación, para las rocas ígneas, planos de clivaje, y para las rocas metamórficas en función del tipo de estructura. Pueden ser planos de foliación, planos de esquistosidad, pizarra, etc. También hay otros elementos geológicos estructurales de mayor escala, como son los mismos sinclinales, anticlinales, homoclinales o simplemente zonas de contacto, zonas de brecha de falla y por supuesto las fallas geológicas. Las fallas geológicas tienen mucho que ver con el régimen tectónico predominante, esto es, si es de naturaleza compresiva, como se presenta fundamentalmente en la cordillera oriental. Las fallas son de tipo cabalgamiento o inversas, esto es, un bloque se monta sobre otra parte del bloque, mientras que en los regímenes distensivos tienen lugar preferentemente las fallas inversas, perdón, normales, es decir, un bloque yacente baja respecto del bloque colgante, mientras que en otras zonas de regímenes un poco más neutrales pueden presentarse fallas de rumbo dextral o sinestral. En cualquier caso, todos estos elementos incidirán de manera importante en la estabilidad de las diferentes zonas. También se cuenta dentro de estos elementos la humedad o el nivel del agua, que puede estar asociada tanto a la infiltración como al agua de la precipitación, y puede variar desde el nivel del terreno, en cuyo caso el material está saturado, hasta eh, prácticamente inexistente, en cuyo caso el material está seco, y toda una variabilidad de condiciones intermedias, que es lo que denominamos suelos no saturados. Recordemos que cuando un suelo está en condición no saturada, desarrolla un mayor nivel de resistencia o cierto nivel de resistencia asociado justamente al diferencial entre la presión del agua y la presión del aire, a lo que se denomina succión. Esta succión, mientras esté presente, aporta a la resistencia en forma importante, pero una vez el material se satura, desaparece y se reduce drásticamente la resistencia intacta del material. En cuanto a las variables extrínsecas, podríamos mencionar la pendiente del terreno, que conforma obviamente el relieve, la morfología,
que se asocia, como ya se ha mencionado, a la morfogénesis, a la morfometría y a la morfodinámica. Procesos todos que se estudian bajo la óptica de la geomorfología. De igual manera, la densidad de drenaje, fundamental para comprender los procesos, la incidencia de la red de drenaje, si es de tipo dendrítico u otro, paralelo, subparalelo, y por supuesto la cobertura vegetal. También hay variables asociadas a los factores detonantes o externos. En principio, la sismicidad o el sismo, que puede llegar a generar procesos de inestabilidad, las lluvias fuertes y prolongadas, en particular la lluvia de 24 horas, la lluvia máxima en 24 horas, que detona ciertamente muchos de los deslizamientos, pero adicionalmente el factor antrópico, el cual algunas metodologías lo consideran a partir del estudio de la cobertura vegetal y usos del suelo. En cuanto a los niveles de aproximación a la susceptibilidad por procesos de remoción en masa, ya se ha mencionado los univariados, por ejemplo el basado en la pendiente del terreno con unos intervalos y dan un nivel de susceptibilidad. También se analizó la propuesta de Mora y Barson, que trabaja con tres variables involucradas: el relieve o pendiente, la litología o geología y la humedad. Y además elaboró un mapa de susceptibilidad con las formulaciones de Van Basten, implementando 5 variables identificadas. Adicionalmente, la susceptibilidad a partir de la metodología Alat et al. En cuanto a la susceptibilidad usando la variable pendiente, vemos aquí la pendiente del terreno, los intervalos de porcentajes de pendiente y el nivel de susceptibilidad asociado, desde muy baja hasta muy alta susceptibilidad. Igualmente la correlacionamos con la velocidad de infiltración, la cual se plantea es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la pendiente media del terreno. Con ello podemos tener un mapa aproximado de velocidad de infiltración y de descarga esperada. En la gráfica observamos el mapa de pendientes del terreno debidamente categorizado por niveles de susceptibilidad, encontrando entre 0 y 5% una susceptibilidad muy baja, entre 5 y 30 baja, de 30 a 50 media, de 50 a 100 alta y mayor que 100% o 45 grados muy alta. Como podemos ver, este criterio castiga bastante el terreno, lo coloca prácticamente en niveles de susceptibilidad media y alta a los procesos de remoción en masa, cuando realmente no consulta las otras variables que entran a jugar en la susceptibilidad y más en la amenaza por este tipo de eventos. Sin embargo, es una primerísima aproximación que después nos va a permitir sensibilizar un poco mejor los resultados de la amenaza por remoción en masa. En cuanto a la metodología de Mora y Barson, se habló de 3 parámetros. Estos son el índice de relieve relativo SP, la susceptibilidad litológica SI y la influencia de la humedad natural del suelo SH. Estos 3 parámetros se asignan dependiendo de los puntajes que la metodología prevé según cada uno los componentes de cada uno de ellos, y asimismo se multiplican entre sí obteniendo el índice de susceptibilidad a los deslizamientos. Por ejemplo, en el caso de las pendientes, entonces lo que se hizo fue tomar los intervalos originales de pendiente según la metodología propuesta. Luego se ajustaron los intervalos a los intervalos de pendiente propios del proyecto, que, como hemos dicho, se relacionan con la raíz cuadrada de la misma para efectos de correlacionar con la velocidad de infiltración, y se le asigna el respectivo puntaje entre 0 y 6. Para la litología y su correspondiente clasificación e identificación del parámetro de SI,
Entonces se tienen unas litologías descriptivas en la metodología original, se consideran unas características físico-mecánicas típicas y con base en eso se asigna el factor S sub I, empezando por los materiales sanos con poca o ninguna meteorización, resistencia al corte elevada, fisuras sanas sin rellenos, al que se le asigna un puntaje de 1, hasta materiales de resistencia al corte muy baja, materiales blandos con muchos finos, a que se le asigna un puntaje de 5. Para el caso de la humedad natural del suelo y asignación de puntajes, se correlaciona con la lluvia. Entonces se tiene para las diferentes cuencas la precipitación media anual, multianual y la precipitación media mensual. Con base en esto se asigna un puntaje por mes, un puntaje sumatoria y el puntaje final o parámetro S sub H. En este caso, dado que las precipitaciones medias multianuales y mensuales son relativamente bajas, el puntaje es el mínimo, que es 1. De esta manera entonces se obtiene el índice de susceptibilidad por Mora y Barson, diciendo que cuando es menor o igual que 3 es baja la susceptibilidad, cuando está entre 3 y 11 es media y cuando es mayor que 11 es alta. Y como podemos ver, observar en el mapa, pues castiga bastante la realidad del medio físico real, del medio del territorio, generando muchísimas zonas de susceptibilidad alta y media y muy pocas de susceptibilidad baja. Aunque obviamente en este tipo de metodologías las variables empleadas, en particular la pendiente, pues coge mucha fuerza y es lo que básicamente se refleja en el mismo. Luego tenemos la susceptibilidad según la metodología de Van Besten, que considera 5 variables: la pendiente, la geología o litología, la densidad de drenaje, las geoformas o geomorfología y la cobertura vegetal. Van Besten establece que las variables no tienen una cantidad mínima o máxima y en la forma de combinación de dichas variables se involucra el aspecto estadístico, representando la forma como se involucran los factores más relevantes en la estabilidad de la ladera. Es así como lo que se hace es una identificación de clases para los mapas temáticos de geología, geomorfología y cobertura vegetal. Cada unidad temática es una clase diferente. Mientras que para el caso de la densidad del drenaje, cada subcuenca es una clase y para el caso de la pendiente, los intervalos representativos establecen las clases asociadas a pendientes. Es el caso de la distribución de frecuencias que observamos en el gráfico de la derecha, en donde vemos en la parte inferior los porcentajes de pendiente y la cantidad de eventos que tiene cada uno, predominando básicamente las pendientes alrededor del 16%, con una influencia importante hasta el 36% y con una influencia muchísimo menor a partir del 64% de pendiente y casi nula a partir del 100% de pendiente. Estas son las pendientes representativas de los terrenos en el área de influencia del proyecto. Con base en esto, entonces se determinan los pesos de cada variable. Por ejemplo, la geología, se hace una sumatoria por parámetro, se destaca el máximo valor por parámetro, se establece la relación entre la sumatoria y el máximo y la relación por la densidad de procesos. Esto nos da una ponderación. Entonces, para el caso de geología, da el 27%, cobertura vegetal el 15%, geomorfología el 14%, densidad de drenaje el 12% y pendientes cerca del 32%. Estas ponderaciones suman el 100% y son las que se consideran a efectos de evaluar el índice de susceptibilidad por esta metodología, el cual lo vemos en esta formulación, justamente 27% por geología, más 15% por cobertura,
más 14% por geomorfología, más 12% por densidad de drenaje, más 32% por pendiente. Entonces, ¿qué se hace? Se toman los mapas temáticos de cada una de estas variables, geología, cobertura, geomorfología, densidad de drenaje y pendiente, y se multiplican las celdas por estos porcentajes y se obtiene un mapa final que es el que nos permite establecer un índice de susceptibilidad. La metodología plantea entonces que cuando este es menor o igual que 1,6, la susceptibilidad baja. Cuando está entre 1,6 y 3,3, la susceptibilidad es media. Y cuando es mayor que 3,3, la susceptibilidad es alta. Como podemos observar en el mapa, castiga menos al terreno, al territorio, que lo castiga la metodología de Mora y Barson, generando sin embargo unas zonas de mayor concentración de susceptibilidad alta y media y clasificando la generalidad como baja. Esto se debe básicamente a que hace una ponderación de las variables y en donde una de ellas tenga mayor incidencia, como por ejemplo la pendiente, pues allí nuevamente va a afectar seriamente la clasificación. Sin embargo, consideramos que se aproxima mejor a lo que se espera de la metodología de la amenaza por remoción en masa para la zona rural de Bogotá. Por su lado, la metodología de Alat et al., aunque no prevé una evaluación explícita de la susceptibilidad, sí nos permite a través de 5 pasos establecer un factor de seguridad corregido que a su vez lo vamos a tomar para valorar esta susceptibilidad. Esos pasos incluyen la determinación del nivel de agua, el factor de seguridad actual, los factores de corrección FA, factores FB y el factor de seguridad corregido. Con base en ello, entonces se obtiene este mapa que vemos en la pantalla, que es el mapa de susceptibilidad por remoción en masa de acuerdo con la metodología. Eh, se percibe una mejor distribución de las diferentes áreas involucradas con una variabilidad más progresiva de lo que son las zonas de baja, media y alta susceptibilidad y también pues la influencia de las variables. Una vez asignados los puntajes y estimados los parámetros y propiedades geomecánicas según se estableció en el componente geotécnico, como en los demás relacionados con geología, de ingeniería y geomorfología, hidrología e hidráulica, uso del suelo y cobertura vegetal, y otros en función de reconocimientos de campo, pruebas y ensayos, se obtiene el mapa de susceptibilidad por PRM usando la metodología Alat et al., la cual será descrita con mayor detalle más adelante. Entonces procedemos a la evaluación de la amenaza por procesos de remoción en masa. En cuanto a la zonificación de esta amenaza, se trabajó con metodologías de tipo heurístico basadas en experiencia, estadístico y determinístico, que es el caso del factor de seguridad. Se elaboró el mapa de amenaza relativa con la metodología de Mora y Barson, que incluye como detonantes la precipitación y el sismo. También se implementó el mapa de amenaza con las formulaciones de Van Besten mediante estadística bivariada y se implementó una metodología propuesta por Alat et al. Para la localidad de Usme, en donde se trabajó con una escala 1-5000 de tipo determinístico, aunque opcionalmente esta puede evolucionar al tipo probabilístico. Para la de Mora y Barson, entonces simplemente es tomar el índice de susceptibilidad conformado a su vez por un índice asociado a la pendiente, un índice S sub P, un índice asociado a la susceptibilidad litológica S sub I y un índice asociado a la humedad del suelo, la humedad natural del suelo S sub H, y multiplicarlo por la sumatoria de las dos detonantes, esto es el sismo y la lluvia. En esta expresión se tienen en cuenta 5 factores, 3 condicionantes y 2 detonantes. Los factores condicionantes entonces son el relieve relativo S sub P, la litología S sub I y la humedad del suelo S sub H. Y los factores detonantes son la actividad sísmica T sub S y la precipitación T sub P.
En cuanto a la influencia de la sismicidad, la metodología trabaja con la famosa escala de intensidad de Mercalli, que lo que hace es evaluar o valorar los efectos de un sismo, desde una escala de 1, en donde no es sentido prácticamente por nadie, solo instrumentos, hasta una escala de 12 que implica el colapso total, el desastre prácticamente total. Entonces, con base en esa escala de intensidad, pues se le asigna un puntaje T sub S a la sismicidad, variando también entre 1 y 12. En cuanto a los pesos asignados al parámetro de la lluvia, T sub P, entonces se trabajó con las cuencas, las subcuencas, las estaciones, la precipitación máxima en 24 horas registrada, tanto medida como en 100 años de periodo de retorno, y se le asignan los puntajes. En el caso del estudio, estos puntajes solamente varían entre 1 y 2, dado que, como se mencionó anteriormente, la intensidad de la precipitación es relativamente baja. De esta manera entonces se obtienen las categorías de amenaza por el análisis de Mora y Barson en 5 niveles: menor o igual que 6, amenaza muy baja, entre 6 y 32, amenaza baja, entre 32 y 162, moderada, entre 162 y 512, media, y mayor que 512, alta. Como podemos ver en la leyenda del mapa, se observa que la amenaza se clasificó entre muy baja y moderada, es decir, en ningún caso obtuvimos puntajes mayores que 162 y por tanto no tenemos niveles de amenaza medio, media o alta, hasta moderada. Entonces lo que se ve en el mapa pues es realmente representativo de la realidad del territorio. Sin embargo, las coloraciones eh, siguen siendo muy intensas a juicio del suscrito, y las zonas de amenaza baja y muy baja parecerían relativamente pocas, dado que prima la amenaza media y la amenaza moderada, también en función de la pendiente. Para el caso de Van Basten, se describen las variables: la precipitación, específicamente la de las últimas 24 horas, o la precipitación máxima en 24 horas, que es un elemento relacionado con la infiltración de agua en el terreno, y por ende su distribución es un indicador de las concentraciones de aguaceros que generan deslizamientos. En este caso, las isoyetas, líneas de igual valor de precipitación, permiten identificar la distribución espacial del detonante lluvia. Por el lado de la aceleración sísmica, se tiene un valor representativo de la acción de onda sísmica en el terreno natural. A mayor valor de aceleración sísmica hay mayor probabilidad de falla del talud. En general, la formulación es muy sencilla, porque lo que hace es tomar la susceptibilidad y darle el 50% del peso, y al detonante le suma el detonante con el otro 50%. Entonces esto conlleva a que pondera igualmente la susceptibilidad y el detonante para efectos de la evaluación de la amenaza. Vale aclarar que la amenaza bajo esta metodología no tiene indicaciones para la categorización, ni muestra valores o intervalos que permitan distinguir la amenaza como alta, media y baja. Es entonces donde se requiere de una revisión y ajustes de los posibles intervalos donde se clasifica la amenaza en función de los valores máximos y mínimos, lo que resultó en una división en 3 intervalos iguales. Vemos entonces en la pantalla el mapa de amenaza según Van Basten, con las categorías: cuando es menor que 1,9 es baja, cuando está entre 1,9 y 2,8 media, y cuando es mayor que 2,8 amenaza alta por remoción en masa. Aquí vemos entonces que se representa un poco mejor la realidad del territorio. No obstante, nuevamente, por lo mismo de la metodología, hay unas zonas de concentración de amenaza alta y media que difieren mucho de la realidad del territorio,
y probablemente si subvalora entonces la amenaza en otras áreas, dado que le da un peso igual a los detonantes y a la susceptibilidad. Por el lado de la metodología de Alat et al., aplicada en la localidad de Uzmi, se tienen como parámetros asociados a la susceptibilidad los que están aquí, como la pendiente, unos intervalos de pendiente, el tipo de material en términos de litología, si son suelos, rocas, y las características geotécnicas prevalentes, el grado de infiltración en términos de la porosidad y la permeabilidad de los materiales, de la distribución de la precipitación en el área, curvas de isoyetas, de la permisibilidad del tipo de cobertura en la infiltración, que también se tiene una parametrización, y de la pendiente del terreno. También se cuenta con el tipo de ladera, su origen, evolución y morfología, es decir, lo que estudia la geomorfología, y la relación entre el buzamiento de las discontinuidades o de las estructuras principales versus la topografía, es decir, el grado de inclinación de las capas. Por el lado de los detonantes se tiene la sismicidad valorada mediante aceleración sísmica, la intervención antrópica asociada, como se había dicho, a cobertura vegetal y uso del suelo, mediante protección de laderas, efectos de las urbanizaciones y efectos negativos por sobrepeso, así como la precipitación en términos de precipitación máxima en 24 horas, periodo de retorno y relaciones lluvia-deslizamiento. El procedimiento consiste entonces para la susceptibilidad en calcular el factor de seguridad actual para toda el área a partir de estos 5 pasos. El primero de ellos es un ajuste del factor de seguridad con el mapa de cobertura, primer paso. El segundo es un ajuste del factor de seguridad con el mapa de laderas y condiciones estructurales. El tercero es el cálculo del factor de seguridad para diferentes escenarios. El cuarto paso es la definición de un factor de seguridad único representativo. Y el quinto paso es la validación y calibración de la amenaza por procesos de remoción en masa con las áreas dinámicas por procesos naturales. Es importante mencionar que los procedimientos establecidos por Alat et al. Son más numerosos a los aquí mencionados, ya que el alcance de la metodología original es de obtención de probabilidades. No obstante, dadas las limitaciones de información a la escala del estudio, se llegó hasta el valor del factor de seguridad. Para evaluar el factor de seguridad, entonces se implementó el método del talud infinito. Como lo podemos ver en el esquema, es una técnica muy sencilla, es muy simple, que permite una generalización hacia varios mecanismos de falla, como los propuestos por Barnes en cuanto a caídas de materiales, desprendimientos, flexión de estratos, falla planar, falla en cuña, falla por volcamientos, deslizamientos rotacionales, traslacionales, prácticamente cualquier mecanismo se puede interpretar a la luz de un esquema simple como este, en donde tenemos el talud natural con su pendiente alfa o beta, tenemos que se asume la superficie potencial de falla paralela a la pendiente del talud. Esto nos permite pues hacer muchas simplificaciones y en términos de una ladera, de unos terrenos de gran extensión, pues es completamente válido dado que la altura de la tajada o el espesor del material involucrado en la falla siempre será muchísimo menor que la longitud de la ladera. Entonces ahí se respetan estos aspectos de relación de aspecto. Vemos también cómo las cargas involucradas son relativamente simples. Puede haber una sobrecarga. El peso propio de la tajada, que es el producto del peso unitario por la altura de la tajada, dado que se toma una sección transversal unitaria, uno en esta dirección y uno en la otra, y también la posible presencia de una tabla de agua a una altura HW, así como las fuerzas resistentes que actúan en la base de la tajada, que básicamente obedecen tanto a unas fuerzas cohesivas como a la presencia o
a la resistencia al corte de vida al producto del esfuerzo normal en la base de la tajada por la tangente del ángulo de fricción interna. Esto acorde con el criterio de falla de Moore-Coulomb. Entonces, como se planteó, el primer paso consiste en la determinación del nivel del agua, HW, el cual se establece como el inverso de 3 veces el R, que es el valor del puntaje asignado por porosidad y permeabilidad, más una vez el valor de puntaje asignado por precipitación P, más 2 veces el valor del puntaje asignado por pendiente A, más el valor del puntaje asignado por vegetación. Cada uno de esos valores están tabulados en la metodología. Simplemente se asignan esos puntajes, se hace esta sumatoria, se saca el inverso y con base en ello se tiene una idea de la altura del agua por encima de la superficie de falla estimada. Aquí vemos en este mapa lo que se consideraría como la profundidad de la tabla de agua. Todas estas coloraciones pues son simplemente la variabilidad propia entre un máximo y un mínimo, que en ningún caso alcanza más de los 10 centímetros por encima de la superficie potencial de falla. O sea que esto nos implica que prácticamente las laderas están en estado seco, de acuerdo con esos niveles de precipitación. El paso 2, que es la obtención del factor de seguridad actual, o sea, la susceptibilidad, pues consiste simplemente en aplicar la ecuación normal de factor de seguridad, fuerzas resistentes en el numerador, fuerzas actuantes en el denominador. Las fuerzas resistentes representadas por el criterio Moore-Coulomb, o en el criterio Moore-Coulomb los parámetros de resistencia al corte y la cohesión más el ángulo de fricción, la tangente del ángulo de fricción interna, multiplicada a su vez por el esfuerzo normal promedio efectivo en la base de la tajada. Ese esfuerzo pues se constituye a partir del peso unitario menos el efecto del agua, donde M es la relación entre la tabla de agua sobre la superficie de falla y la profundidad del agua que viene en el paso 1, es decir, puede ser 0, puede ser 1, por el gamma del agua, la presión del agua. Y el coseno de beta, el coseno cuadrado de beta, donde beta es la pendiente del terreno, que a su vez se asume es la misma pendiente de la superficie potencial de falla. Por el lado de las fuerzas actuantes, pues simplemente sería el peso propio dado por gamma por z, la componente seno de beta y la componente actuante coseno de beta. Con base en esto, entonces, se puede considerar la variación del factor de seguridad. Ese factor se corrige inicialmente por vegetación, que es el factor de corrección F sub A, donde se parte de los niveles de las áreas y de las coberturas de la unidad de uso del suelo en la metodología que se aplicó en USME, el grado de intervención antrópica que ello implica y el factor F sub A en función de unos intervalos en los que quede aquí valorada dicha intervención o dicha cobertura. Entonces vemos como hay factores entre 1, 1, 1, 1, 2, 1, 5 y el mínimo 0,85, el máximo 2,3. Para el paso 4, que es la corrección por geomorfología F sub B, se tiene que para todos los tipos de geoformas aplica el mismo factor de corrección 0,75, como se observa en la tabla. Con base en esto, entonces en el paso 5 se calcula el factor de seguridad actual corregido, que consiste en tomar el factor de seguridad actual y multiplicarlo por los factores F sub A debido a cobertura y F sub B debido a geomorfología. Con base en ello se establece diferentes intervalos del factor de seguridad, con base en los cuales hay unos grados de estabilidad esperados. Cuando es menor que 1,
1,1 se considera inestable, cuando está entre 1,1 y 1,9 potencialmente inestable, entre 1,1 y 3 medianamente estable y mayor que 3 estable. Y el paso 6, hasta ahí sería la susceptibilidad. En el paso 6 ya sería la amenaza, porque a ese factor de seguridad se le adiciona el efecto del sismo en dos sentidos. Por un lado, en la parte superior, en el numerador, se descuenta el efecto de la carga sísmica como el producto de el espesor de la tajada por la aceleración de la gravedad por el coeficiente de aceleración sísmica en la dirección horizontal, asumiendo que obviamente afecta la estabilidad de la ladera, y por sus componentes seno, beta, coseno, beta. Y se descuenta también el efecto de la lámina de agua para efectos de trabajar en esfuerzos efectivos. En el caso del denominador o fuerzas actuantes, se adiciona el efecto de al peso propio de la tajada, que es gamma z, coseno beta, coseno beta, se le adiciona el efecto de la carga sísmica, que estaría dado por el producto de la profundidad, la aceleración, la gravedad, la aceleración horizontal, coseno cuadrado de beta, que es la componente respectiva. Con base en esto, entonces, implementamos el mapa de amenaza sísmica de la zona rural de Bogotá, obtenido de la microzonificación sísmica de Bogotá, adelantada en el año 97 por el Ingio Minas y la Universidad de los Andes, en donde básicamente hay una variación eh, de tres niveles de amenaza sísmica en términos del peak ground acceleration o aceleración pico del terreno, que varía desde la zona inferior entre punto .10 y punto .15, intermedia entre punto .15 y punto .20 y superior entre punto .20 y punto .25. Estos factores simplemente se colocan en la formulación para que con el álgebra de mapas pues se vea el efecto de considerar la aceleración del terreno como una carga estática. Y con base en ello obtenemos el mapa final de categorías de amenaza por la metodología de Alat et al, en donde la categorización se hace con base en lo que en su momento se incluía en la propuesta del POT de Bogotá, que finalmente no pudo ser implementado por razones de tipo político, pero que planteaba que la amenaza baja se daba para cuando el factor de seguridad es mayor o igual que 1,9, la amenaza media entre 1,9 y 1,1 y la amenaza alta cuando dicho factor es menor que 1,1. Obviamente aquí en la salida gráfica se debe considerar que se encuentra a escala 1/200.000, entonces no se ve el detalle. Para ver el detalle habría que estudiar plancha por plancha cada uno de los sectores en donde se hizo esta determinación. Igualmente se hizo una comparación de la amenaza por procesos de remoción en masa de Mora y Barson a la izquierda con la del POT del año 2004, notando que dentro de la línea roja está el perímetro urbano, por fuera el perímetro rural, y que en la zonificación que se tenía pues había parte de lo rural que iba hasta la divisoria de aguas que fue zonificado, pero también viendo cómo, no obstante, las consideraciones que se hacen en una y otra son sensiblemente diferentes, el mapa de amenaza por Mora y Barson no refleja adecuadamente, por lo menos en la parte rural, que es la que está por fuera del perímetro urbano, por supuesto, no refleja adecuadamente la realidad del medio esperada, que además había sido contrastada con unos procesos en particular en los sectores de Ciudad Bolívar y Usme, así como en los cerros orientales, donde se tenía algún grado de susceptibilidad importante. Cuando se hace la comparación con Van Besten, vemos como en la zona rural de Suba, en la parte plana, igualmente se tienen unas zonas de amenaza media, lo cual pues debe llamar la atención porque es un terreno plano. En la zona de los cerros de Suba, que alcanza a quedar dentro de lo rural,
sí se tienen unos niveles de amenaza medios y altos, y en los cerros orientales particularmente se zonifica todo esto con amenaza media y alta, lo cual difiere bastante de la zonificación o de la parte que se había zonificado en la parte urbana y que aparecía en el POT del año 2004. Cuando se hace el comparativo con Alat et al., pues se encuentra que si bien hay una mejor distribución, una mayor homogeneidad y se percibe una mayor representatividad de las condiciones del terreno reales, pues también es cierto que nos refleja algunas zonas como en las zonas de Usme y Ciudad Bolívar, en donde sí hay una mayor eh, incidencia de potenciales fenómenos de remoción en masa, y estos son adecuadamente reflejados por este mapa. Aquí se debe considerar que el mapa de amenaza por remoción en masa del POT del año 2004 cubría una parte de la zona rural en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Cerros Orientales, y que además el mapa se había hecho a una escala 1:10.000. Entonces, básicamente lo que vemos acá, pues es un mejor nivel de detalle que lo que se obtiene de esta zonificación, eh, que se hizo con una escala de 1:25.000. Entonces, esa diferencia de escalas es muy importante porque sí permite una mejor aproximación a la realidad de los territorios. Igualmente, el mapa de amenaza detallada suministrado por el FOPAE contiene los mapas de amenaza de estudios específicos realizados en escala 1:5000 o mayor, y ese mapa está en escala 1:1000 a 1:5000, muchísimo más detallada. Por su parte, los procesos morfodinámicos de 25 procesos de remoción en masa identificados y cartografiados, se realizó una comparación y además se hizo comparación visual con el mapa de geomorfología y observaciones en campo. Este sería entonces el mapa final de susceptibilidad a los procesos de remoción en masa en la zona rural de Bogotá, de acuerdo con la metodología de Alat et al. Y si ya se quiere ver un detalle zona por zona o plancha por plancha, vemos a la izquierda que se requieren 11 planchas para graficar a escala 1:25.000 todo lo que fue la susceptibilidad y la amenaza de la zona rural, viendo entonces que en los cerros de Suba, en la parte norte, pues queda categorizado como amenaza media y alta, y también un sector en los cerros de Usaquén categorizados como amenaza media y alta, y el resto pues ya básicamente en este sector es amenaza baja. En la parte intermedia, bueno, no tan intermedia, norte hacia el sur, entonces vemos que hay diferenciación de zonas en donde se puede tener, por ejemplo, acá zonas de amenaza o sectores en amenaza alta, amenaza media y amenaza baja. Igualmente acá en esta esquina, con gran influencia de unos sectores más bien alineados de amenaza media. Y esto continúa hacia el centro, en donde vemos la influencia de las vías existentes hacia los centros poblados de San Juan y de Nazaret, ¿cierto? En donde efectivamente son claros los efectos de esa intervención por las vías, pero también se ven unos alineamientos que pueden tener relación con la presencia de fallas geológicas. Igualmente ya en la parte más central hacia el sur, centro-sur, donde hay sectores categorizados con susceptibilidad media y susceptibilidad alta, al igual que ya en la parte mucho más inferior hacia el sur y en el extremo sur. De todas maneras, este es un mapa de susceptibilidad. Al colocarle los detonantes, obtenemos este mapa que aparece en pantalla. Y si vemos el detalle a escala 1:25.000, entonces nuevamente se nos refleja en la parte de los cerros de Suba lo que estaba en amenaza en susceptibilidad alta y media queda en amenaza media y baja. Al igual sucede con los cerros de Suba
los cerros en Usaquén, perdón, lo cual implica que de todas maneras el efecto que tienen los detonantes muchas veces obviamente es el que dispara el movimiento, pero en términos de qué le debe ocurrir a ese terreno para que proceda el deslizamiento, pues realmente puede verse como una especie de estabilización o por lo menos una mayor control de las propiedades intrínsecas del material y no tanto de los mismos detonantes. Igualmente apreciamos aquí en las planchas 2 y 3 pues como hay lineamientos completos asociados con zonas de amenaza media, pero la gran proporción del área queda en amenaza baja. Aquí en las planchas 4 y 5 inclusive vemos los efectos de la actividad humana, de las vías, de posibles zonas de antigua cantera de explotación, tanto en la localidad de Ciudad Bolívar como en la localidad de Usme, y todos los corredores viales vemos cómo se vuelven zonas que de alguna manera hacen que el territorio se vuelva más susceptible, más proclive a los movimientos en masa. Similar lo vemos en las planchas 6 y 7, donde vemos algunos sectores en amenaza alta, corredores tanto viales como asociados a pendientes fuertes y a relieve fuerte, zonas de amenaza media, al igual que en las partes inferiores hacia el sur vemos también corredores viales y sectores diversos en amenaza media y algunas manchas en amenaza alta hasta llegar al final de la zona rural en donde se conservan estas características. Eh, por lo tanto, podemos mencionar que mediante la implementación de metodologías desde la más simple como el mapa de pendientes, que permite evaluar susceptibilidad por procesos de remoción en masa, hasta las más complejas para evaluar amenaza con base en técnicas estadísticas y determinísticas, se obtuvieron los respectivos escenarios de la zona de estudio, de los cuales se considera que los modelos logrados con la metodología de Alat et al. Reflejan en forma coherente la realidad del medio físico, porque describen bien tanto para los procesos actuales como aquellos que pueden llegar a desencadenarse frente a la eventual ocurrencia de los detonantes, no solo lluvia crítica, sismo sin intervención antrópica. Por ello se sugiere la implementación de los mapas resultantes como mapas finales de susceptibilidad y amenaza para la zona rural del Distrito Capital. Algunas recomendaciones que se entregaron en el proyecto. Con esta presentación entonces terminamos una posible aplicación de las metodologías para evaluar amenaza por procesos de remoción en masa en escala regional. Se aprovecha para comentar que en el Drive se subieron las guías metodológicas de estudios de amenaza para escalas regionales 1.25.000 y de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para escalas locales 1.5000 y 1.2000, elaboradas por el Servicio Geológico Colombiano en los últimos años y que básicamente pues son las herramientas que nos permiten enfrentar este tipo de escenarios y este tipo de requerimientos de una manera mucho más concreta, más directa, sin tener que volver a rehacer investigaciones que seguramente se han hecho durante muchos años, pero que no se habían compilado en unos documentos tan explícitos como sucede con las guías. Estas guías están entonces en el Drive y podemos dar una mirada muy rápida a la guía metodológica de estudios de ABR por procesos de remoción en masa. Aquí la vemos en su verdadera dimensión. Eh, Aquí vemos quienes participaron en, en los estudios. El contenido son unas generalidades.
el marco conceptual, el análisis del riesgo, el análisis de amenaza, el análisis de vulnerabilidad, el cálculo del riesgo, la evaluación del riesgo, la aceptabilidad y categorización del riesgo, la zonificación del riesgo, la mitigación y prevención del riesgo, definiciones y alcances de la guía. Luego ya información detallada acerca del área de estudio e información básica acerca del análisis de amenaza, que es en parte lo que acabamos de desarrollar, acerca del análisis de vulnerabilidad ya para edificaciones e infraestructura, elementos físicos y personas, análisis o cálculo del riesgo, evaluación del riesgo y algunas recomendaciones, así como anexos y referencias. Parte del material que se incluyó en la presentación, pues se sacó de esta guía metodológica, como son básicamente todos los flujogramas y las respectivas tablas para estimación de los diferentes componentes, parámetros y demás. Igualmente tenemos la guía metodológica para evaluación o estudios de amenaza por remoción en masa a escalas regionales, escala 1:25.000. Esta guía incluso fue posterior a la que vimos antes. Aquí están quienes participaron en su elaboración, y el contenido básico tiene que ver con un marco conceptual, la caracterización geoambiental, el análisis de susceptibilidad, la caracterización de la amenaza, algunas definiciones y los escenarios de amenaza. Igualmente se plantea el área de estudio e información cartográfica básica, cómo se determina la escala de trabajo y el área de estudio, el área mínima cartografiable, la cartografía de base, el sistema de referencia, el modelo digital de elevación DEM, el DEN de la NASA, el DEN a partir de ALOS, PALSAR y modelos digitales de elevación a partir de curvas de nivel, la caracterización geoambiental con inventario de procesos morfodinámicos, con factores condicionantes y factores detonantes, el análisis de susceptibilidad, la unidad de análisis, el alistamiento de la información, la susceptibilidad, por movimientos en masa tipo deslizamiento, caída, flujo, reptación, la zonificación de susceptibilidad y la validación de los resultados, pero además la caracterización de la amenaza en términos de probabilidad espacial, probabilidad temporal, con base en el detonante lluvia, en el detonante sismo y la probabilidad empírica y distribución de Poisson, el análisis de magnitud y la zonificación de la amenaza, así como unas recomendaciones finales y unos anexos que incorporan conjuntamente con la guía metodológica previamente presentada todos los formatos que se requieren para levantar condiciones del macizo rocoso, para levantar procesos de inestabilidad de taludes y laderas por remoción en masa, para incorporarlos en el SIGMA, pero además para generar formularios que mediante formato digital puedan ser implementados para las diferentes necesidades de estudio. Básicamente con esto terminamos la presentación del segundo componente de el, del módulo 3 del diplomado. Muchas gracias.